estaba estudiando esto, una presentación de todo lo que vamos a estar viendo. Dice, Romanos es el buque insignia de la flota de las epístolas paulinas en el Nuevo Testamento. Esta carta, la de Romanos, se eleva imponente en la historia del cristianismo. Incontables hombres y mujeres de fe señalaron a Romanos como el arma que Dios usó en su gracia para producir su rendición a Cristo. ¿Ven cuál importante es la epístola de los Romanos? Es súper importante, hermano. El que no conoce a Romanos, creo que con todo respeto me atrevo a decirle que ha perdido su tiempo. Porque no conocer a Romanos es no conocer los demás libros de la Biblia. Porque Romanos es la espina dorsal. Es donde nos habla todo, hermano, ahí del Señor Jesucristo. Traté de buscar cuántas veces Pablo menciona el nombre de Jesucristo. No lo encontré, hermano, pero son muchísimas. Tan solo en esa epístola. Es la epístola cristocéntrica, hermano. Porque Pablo no se cansa de mencionar el nombre de Cristo. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros. No cansarnos de mencionar ese hermoso nombre en el cual hay poder. Aleluya. Amén. En el cual, hermano, está encerrado todo. Amén. Vamos a continuar. Dice, Romanos combina amplitud, lógica y una comprensión madura de las escrituras del Antiguo Testamento para formar un poderoso arsenal. ¿Sabemos qué es un arsenal de armas? Son todas las mejores armas que el hombre puede tener para poder ir a pelear en una batalla. Todas las armas combinadas ahí. ¿Cuáles pistolas son, pastor? ¿Usted tiene? Todo calibre. Todo calibre, pastor. Todas aquellas armas, espadas, pistolas, todo lo que pueda reunir, hermano. Ese es un arsenal para ir a pelear. Nosotros en la palabra de Dios tenemos un grandísimo arsenal. Vamos solamente a Romanos. Tan solo en Romanos tenemos un arsenal grandísimo que no lo hemos descubierto. Porque no hemos invertido tiempo en Romanos. Cuando nosotros invertimos tiempo en Romanos, nos profundizamos y encontramos que todo el armamento nos lo da Dios. Ahí tenemos todo, nada nos falta. Y si algo nos falta, tenemos que seguir otra vez en Romanos. Tenemos que ir y regresarnos y buscar otra vez en Romanos. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso no me gusta hablar, porque se mueve y se mueve. Está desquitando el pastor, el jalón de orejas. Tú me debes una, me debes otra. Gloria a Dios. Entonces dice que Romanos, hermano, es un arsenal grandísimo para nosotros. Dice, hacia el tiempo que se escribió, el Espíritu Santo había convertido al apóstol Pablo en un hábil comunicador de la fe. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano, a través de sus escrituras. Quiere que nosotros seamos hábiles para comunicar la fe que es en Cristo Jesús. Porque Él nos da ese armamento, Él nos da las armas necesarias para poder llevar ese evangelio, amén. Así como lo hizo con Pablo, conocemos su historia, Saulo antes, conocemos quién era, de dónde vino, aquel celo que tenía por la ley, el perseguidor de la iglesia, y mira lo que hizo el Señor. Mira hasta este día, hermano. Pablo no supo que nosotros íbamos a estar hablando de Él en este día precisamente, después de miles de años. Pero mira, aquí estamos. Lo que Él hizo, hermano, fue algo hermoso. Y Dios fue el que lo apartó. Y Dios nos ha apartado a cada uno de nosotros con ese mismo propósito, de llevar el evangelio, de hablar el evangelio de la fe a toda criatura. Amén. Dice, en un hábil comunicador, el resultado es su carta a los romanos, un tratado teológico que encuadra perfectamente dentro de la descripción de Pablo de toda la escritura como útil para enseñar. Es lo que Pablo vio en esta epístola a los romanos, hermano, que nos iba a ser a nosotros útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, que lo habla Timoteo. Pero Pablo lo estaba viendo en la epístola a los romanos de esa manera, que esta carta para eso nos iba a ayudar, para enseñarnos, para instruirnos y para corregirnos. Amén. Aleluya. La carta representa una expresión completa de la teología apostólica. Los argumentos de Pablo desafían la mente secular
pagana, y sin embargo también quebrantan la confianza espiritual superficial de muchos no paganos, que seríamos aquellos que estamos solamente ahí, que no nos queremos meter al camino del Señor, que estamos ahí solamente como aquella semilla que cae en el camino duro, que no se quiere meter a las cosas de Dios. Dios quebranta esos corazones también. Dios los puede quebrantar a través de su palabra. Romanos es un poderoso nivelador, porque declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Ahí es donde leemos ese versículo y nos sienta y dice: wow, por gracia estoy aquí. Por esa hermosa gracia es que estamos aquí nosotros. Porque nos recuerda Pablo que todos estábamos destituidos de la gracia de Dios. Pero a través de la muerte de su Hijo en esa cruz y la resurrección es que tenemos esa entrada una vez más a Él. Esa comunicación que se quebró, la volvemos a tener una vez más. Amén. Puesto que todos son pecadores, llega como una deliciosa descarga el hecho de que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa hermosa gracia inmerecida, la que no merecíamos, hermano. Pero a través de ese derramamiento de que Dios dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros, hermano, es que tenemos ese acceso. Amén. Estas son las buenas nuevas que Pablo tan elocuente y sistemáticamente defiende en este tratado teológico dirigido a los romanos. El otro día llegó mi hermano en carne allá a la casa. Él se dice 100% católico, y yo estaba preparando el mensaje de ayer, estaba redactándolo, pasándolo limpio, y ve que tenía ahí todos los libros, y mi libro, ¿qué estaba haciendo? Digo, no, pues estoy preparándome porque me toca predicar el día sábado y te invito. Dice, no, hay que defender la fe, porque tocamos el tema de un personaje que no voy a decir su nombre, que anda por ahí peleando y metiéndose en controversia con evangélicos, con los bautistas y todo, andan perdiendo el tiempo en cosas que para nada aprovechan. Me dice, no, es que él anda defendiendo la fe. Le digo, la fe se defiende con la palabra de Dios, no andando en contiendas, no andando y metiéndote que yo sé más que ustedes, que nosotros tenemos la verdad, que esto, que el otro. Vámonos a la palabra, es lo único. ¿Por qué vamos a perder el tiempo? Amén. Le hice la invitación, pero pues no vino. Yo entiendo, ¿verdad? Pero tenemos que hablarles y decirles la verdad, hermanos, con amor. Amén. Todas las demás cartas de Pablo surgen de una ocasión particular y tienen un propósito definido. Romanos es diferente. Por el contenido parece tener un propósito didáctico mucho más general. Dicho esto, es posible ver por lo menos 3 propósitos de Pablo al escribir este libro de Romanos solamente. Hay 3 propósitos. Su primer propósito era preparar a los romanos para el viaje que planeaba hacer a Roma y luego a España. Tenía que ir preparando el camino, Pablo. Les manda esta carta para que sepan que de esas ganas que él tenía de ir a Roma y que no lo pudo hacer. Que él quería ir a Roma. A España fue donde no pudo ir. Que él quería ir a Roma. Que él quería estar ahí con ellos. Llevarles ese mensaje, saludarlos. Dice, su itinerario inmediato incluía un viaje a Jerusalén, pero su visión estaba dirigida hacia el occidente. Claramente sugiere que necesitaba ayuda de ellos en su empresa de llevar el evangelio a España. Pero si ese hubiera sido su único propósito, una breve nota hubiera bastado. Obviamente tenía algo más en sus pensamientos. Él quería llevarles todo el evangelio de Jesucristo. Por eso él quería ir, él quería estar con ellos, él quería pasar un tiempo con los santos en Roma. A eso quería ir él. Dice, el segundo propósito de Pablo incluía su entendimiento de que los creyentes necesitaban ser confirmados en las Escrituras, que tenían que ser confirmados, que tenían que saber y entender a quién les servían, que tenían que enseñarles dónde estaban ellos parados en esa roca sólida. Para eso quería ir Pablo, para eso él quería estar frente a frente con ellos, si no él siguiera mandando cartas solamente, pero él tenía ese anhelo de estar con sus hermanos en Roma, con todos los santos. Amén. El tercer propósito de la carta era pastoral. Quería exhortar a judíos y gentiles para que vivieran en armonía, como en la mayoría de las primeras iglesias.
El Evangelio reunió diversos grupos que de otro modo hubieran permanecido separados, ya fuese por las razones de nacionalidad, estatus o cultura. Amén. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aquí ya vemos hermanos santos de México, El Salvador, amén, de Honduras, Guatemala, Puerto Rico, Dominicana, ¿de dónde más? ¿Qué se me quedó? Chile, Cuba, hay muchas nacionalidades, Nicaragua, hay muchas nacionalidades, hermano. ¿Y qué es lo que quiere Dios? La unidad. Miremos de qué país venimos, de cuán grande es mi cuenta en el banco. Eso no le interesa a Dios. Amén. Lo que al Señor le interesa es la unidad que tengamos nosotros en el Espíritu. Que nos unamos, que nos olvidemos de cuánto sé yo, de qué estudio tan avanzado tengo. Eso a Dios no le interesa, hermano. Lo que Él quiere ver, lo que Él nos enseñó en la Santa Cena es la unidad, la hermandad. Que nos amemos los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros. Amén. Y todo ahí lo vamos a parar porque todavía hay mucho de eso. Vámonos a la lección. Entonces hemos estado viendo acerca de la humanidad de Cristo, su deidad, que Él era 100% hombre sin pecado y 100% Dios. Amén. Ese era nuestro Señor aquí en la tierra. Ahora está Él intercediendo por nosotros como un abogado. Amén. Porque a diario le fallamos a Dios. De una u otra manera le fallamos a Dios, hermano. Hay muchas maneras de fallarle. No solamente tienen que ser pecados súper grandísimos, porque para Dios pecado es pecado, hermano. De una u otra manera nos robamos un candy o vamos y matamos a alguien, es pecado. Amén. Todo eso es pecado para Él. Entonces vamos en esta mañana, vamos a estudiar el versículo 5 del primer capítulo de Romanos. Amén. Y vamos a darle lectura, así como el pastor inició desde el primer versículo, para que haya un buen entendimiento. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 5, y vamos a estar trabajando en el 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Número 5. Y por quien recibimos la gracia. Otra vez ahí Cristo. Amén. Por Él, hermano. Y el apostolado. ¿Sabes qué significa la palabra apóstol? Ese título que tantos hombres se dan hoy en día. Apóstol es alguien que ha sido enviado a llevar un mensaje. Pero ahora está de moda la apostolitis. Todos quieren ser apóstoles, todos quieren ser esto. No han entendido la manera en la cual el Señor estipuló en su palabra cómo es que es un apóstol. Amén. Todos nosotros somos apóstoles porque llevamos el mensaje de Dios. Todos nosotros somos profetas porque llevamos la palabra de Dios. Amén. No es por título, es por servidores, por el servicio que nosotros le damos a Dios. Entonces, si Pablo fue el último de los apóstoles, ¿por qué ahorita se levantan hombres dándose el título de apóstol? Entonces, si eso sucedió ahorita, Pablo estaba mintiendo. Entonces, Pablo, tú mentiste porque yo soy apóstol y mira, yo estoy ahorita en este tiempo. Pablo dice, yo, el último de los apóstoles. Sí, hermana Fanny. En Corintios. Pablo fue el último apóstol. Entonces Dios estableció apóstoles. En el principio, hermana, para el inicio de la iglesia, tenía que haber un orden. Dios es un Dios de orden, y Él va a poner todo en orden. Amén. Si nos vamos, me parece que está en 1 de Corintios, corríjanme, parece que es el capítulo 12. ¿Sí? Donde Él habla, son los dones que dio, ¿verdad? ¿Es lo que está hablando usted, hermana? Ministerios. Entonces, ¿es Efesios 14? Efesios 11. No me recuerdo bien.
¿Sí lo puede leer, hermana Sierra? Primera de Corintios. Sí, Primera de Corintios capítulo 12 dice, comencemos el 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo, pero a cada uno dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro hacer milagros, a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas, pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay otro versículo más centrado, es en los ministerios. Efesios 11:4 me parece que es. Vamos a ver, Efesios 11:4. Amén. 4 al revés, 4 no sé. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. Tenía el Señor que poner un orden. ¿Okay? En ese tiempo había la necesidad, hermana, de que hubiera esos apóstoles, los que puso el Señor, los que Él instituyó solamente. Ahora, nosotros en este tiempo ya no está en función el título de apóstol. Era la dispensación en que se estaba. Exactamente. ¿Mande? Si no aplicarían los apóstoles, tampoco aplicarían las otras. ¿Los maestros? Los maestros, ¿Tampoco aplicaría? ¿por qué solo descarta apóstoles de ese? Es que no están descartados los apóstoles. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Que somos apóstoles y profetas del Señor. Pero ya no estamos en ese título específico solamente, de que tenemos que ser solamente específicamente apóstoles o profetas. Ahora nosotros ejercemos, gracias a la misericordia de Dios y a la bendición que Él derramó sobre nosotros. Estamos en ese aspecto, en esa faceta de nuestra vida. ¿Sí, hermana? Sí, solo algo que quería anexado. Sí, está bien. No, que digo yo que en aquel tiempo eran apóstoles porque Cristo estaba ahí y Dios los puso a los 12, ¿verdad? Pero después vino la palabra. Amén. Entonces, después de la palabra, todos somos apóstoles porque nosotros predicamos. Amén. Todos somos maestros porque nosotros también Enseñamos. Exacto. Claro. Pero realmente, hoy en día, muchos se levantan y decir apóstol, título. Pero realmente, en la Biblia, todos predicamos, todos enseñamos y todo. Entonces, pienso que el apostolado no es que se quitó, sino que lo tenemos, no es un título, sino que solamente es, como dice la hermana, Es que es un ministerio. un ministerio. Es un servicio que estamos dando ahorita nosotros. Pienso ¿Ya no? yo que es así, no sé si estoy Sí. en lo correcto. No, así es. Así es. ¿Alguien más que tenga otra opinión? Sí, hermano Tony. Yo creo que el apostolado, cuando Jesús anduvo en la tierra, los llamó apóstoles porque ellos tenían que escribir esto. Traían un mensaje directo de Dios Amén. para la humanidad, pero a través de conformar las escrituras. Entonces, por eso es que Pablo se refiere, yo el último de los apóstoles. Si nos damos cuenta, Pablo fue el último que trajo casi toda la escritura. Amén. Y entonces él traía un mensaje directo de Dios para la humanidad. Y hoy nosotros ya la tenemos. Ya está aquí. Entonces nosotros simplemente tenemos que llevarla. Ejercer ese apostolado, pero sin título, entendiendo nosotros que ya está toda la revelación para aquí, para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es ir y llevar el mensaje. Solo quiero rectificar algo muy pequeñito ahí con el hermano Tony. Amén. El hermano Tony está bien, pero lo único que es que Dios le dio por medio del Espíritu Santo a Pablo. Amén. Pero en aquellos tiempos a Pablo le escribían la epístola, porque él iba dictando. Por ejemplo, yo creo que más del 90% de los hermanos, o menos, me van a disculpar, que Marco no lo escribió, no es el libro Marco porque él lo escribió. El libro de Marco fue dictado por medio del Espíritu Santo por Pedro.
Y se dice que probablemente es el primer libro del Nuevo Testamento. Quiero que busquen, averigüen y escudriñen. Por eso tenemos que escudriñar la palabra. Si no la escudriñamos nosotros, la Biblia alrededor, no vamos a saber qué es lo que estamos creyendo o escuchando o haciendo. Amén. ¿Me entiendes? ¿Están conmigo, no? Okay. Arturo. Bueno, lo que iba a pensar con una parte de lo que dijo de Pablo, pero creo que Juan se refiere al título. O sea, como estamos hablando, como dijo Carla, el título, el último apóstol fue Pablo. Y hoy en día muchas personas buscan el título. Y todos, como dijo Carla, todos somos maestros, todos le enseñamos a nuestros hijos de la palabra de Dios, hablamos con una persona, le enseñamos de la palabra de Dios, somos maestros. Y somos apóstoles que llevamos la palabra de Dios. Pero no nos podemos colocar un título en el pecho diciendo soy apóstol, porque el último fue Pablo. En ese sentido de título. Amén. O sea, pueden haber profetas, pero no le podemos decir, el profeta Juan, ¿verdad? El profeta Nelson. Porque no es un título que le vamos a poner un título de profeta. Si Dios le da don de profecía, úsese conforme. exactamente, no, y Dios me habla a mí, soy el profeta, no, es el título. Es que la mayoría de los títulos, hermano, es para un bien personal. Amén. Es para querer sobresaltar. Cuando nosotros entendemos claramente la palabra, que Dios es más grande que todos, tenemos que en humildad someternos a Él. Amén. Y no andar haciendo cosas que para nada aprovechan. ¿Sí, hermano? No, y somos profetas porque profetizamos conforme la palabra. Claro. A veces a nuestros hijos les dicen, profetizamos profetizo que van a ser un gran líder. Profetizo que eso, pero es conforme al plan de Dios. Amén. ¿Hasta ahí queda muy bien, hermana? ¿O nos falta el pastor? Rapidito, no voy a hablar mucho. Yo creo que el título, doctor, apóstol y todos los títulos es humanitario para llamar la atención de los oyentes. Pero en realidad, no, porque mucha gente se va por lo que oye, porque es el profeta, porque hay personas que Dios la usa muy bonito. Y van buscando al hombre. Pero ellos se van por el título, porque dicen, no, el profeta o la profeta, ¿me entiendes? Pero la verdad es que no necesitamos ningún título para nosotros poder dar la profecía que ya está escrita en la palabra o para dar el mensaje que Dios nos use a nosotros para llevar. Cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, eso nosotros lo entendemos claramente y lo hacemos a un lado. Lo hacemos a un lado y continuamos nosotros porque sabemos que somos servidores de Jesucristo. Ese es el título el cual debemos de llevar con honor. Que somos servidores, pero en realidad que le estamos sirviendo no solamente para que nos vean, sino para que su gloria sea exaltada. Amén. Porque todo lo que hacemos, hermano, sea de hecho de palabra, es para la gloria de Dios. Amén. Todo lo que hagamos, hermano. Amén. ¿Quedamos bien ahí entonces? Gloria sea al Señor. Sí, va. En Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Aleluya. Entonces, fundamento, o sea, cuando dice de los apóstoles y profetas, está hablando, dice el estudio, que en un lenguaje metafórico, ¿verdad? Tenemos que conocer que es un lenguaje metafórico. El lenguaje metafórico es aquel que se vale, dice aquí, de la figura retórica para hablar de una realidad a través de otras palabras. ¿Me explico? Como estaban diciendo ustedes, puedes decir que el fundamento es apóstol y profeta, pero el chiste que ese sea el título no significa que nosotros lo vamos a traducir siempre como apóstol y profeta. Tú lo puedes traducir de diferentes formas, pero lo que yo quiero que entendamos que está escrito en un lenguaje metafórico. Entonces muchas veces en la Biblia va a ser muy imposible que lo podamos traducir al lenguaje mío, Miguel. Y como dijo usted aquí, disculpándome entre todos los hermanos, si yo solo fui al kinder o a solo la primaria, existen muchas cosas que yo no conozco entonces. Y tenemos que estar abiertos a aprender. Claro. Yo me explico, es por ejemplo, yo no puedo decir, no, pero explíquemelo a mi nivel que yo, Miguel, pueda entender. Hay muchas cosas que a mí me va a faltar, porque no tengo un nivel de estudio superior, un nivel de estudio teológico, que es muy importante para entender la Biblia. ¿Me explico? Entonces,
en esas contiendas es que muchas veces la Biblia se refiere, no te metas en contiendas porque vas a causar un problema nada más. Lo que quiero decir es que en la Biblia hay mucho lenguaje metafórico y tenemos que entender todo eso, hermano. Amén. Hermano Juan, acerca de lo que está hablando Miguelito, está muy bien. Lo que habla de los profetas, de los apóstoles, es porque tenemos que entender que en aquellos tiempos cuando Cristo predicaba los del Antiguo Testamento, igual los profetas, los apóstoles predicaban de los profetas, porque todavía no habían sido inspirados por el medio del Espíritu Santo para decir, como el hermano Juan dijo, que todo esto que está aquí en Romanos es para nosotros hoy en día, todo eso es para nosotros. Eso es que, por eso Jesucristo le dice a los fariseos, no sabéis que en la palabra estoy yo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, porque estaba en lo que leyó Miguelito, está confirmando de que Cristo estaba desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque, como dijo Miguelito acerca de la manera metafórica y también simbólica, por eso tenemos que escudriñar la Escritura, meternos en los diccionarios, saber que porque quedamos cortos. Así es. Tengo Amén. una pregunta. Pablo, todos los apóstoles, o el mismo Jesús, ellos andaban predicando en diferentes ciudades, en diferentes países, que se hablaban diferentes idiomas o lenguas. Yo quiero saber si, creo que lo leí también en un libro, que el Espíritu Santo les daba el don de hablar el idioma, la lengua a cada ciudad que visitaban. Pablo, personalmente, él hablaba parece que más de 5 idiomas. Era el hebreo, porque era hebreo de nacimiento, era el griego, el lenguaje de Cristo, arameo, latín y más lenguas que hablaba Pablo. Más esas 3 o 4 me acuerdo ahorita. Pero todo eso era necesario. La ocasión que la Biblia nos muestra cuando Dios dio el don de lenguas es cuando estaban reunidos en Pentecostés. ¿Por qué? Porque había muchas naciones reunidas, ¿ok? Y entonces cada uno los oía hablar en su propio idioma, dice la palabra de Dios. Pero esa es obra del Espíritu Santo. Él lo hace cuando Él quiere, como Él quiere. Cuando está a la disposición de sus hijos, si ahorita está con nosotros, visitamos una persona que sea de Oriente, el Señor, el Espíritu Santo puede levantar a alguien que le hable a esa persona en chino, en japonés o en coreano, como sea, pero es el Espíritu Santo y Él lo da cuando Él quiere. ¿Sí? Cuando hay la necesidad de hacerlo, el Señor lo levanta. Porque aquí todos hablamos español, ¿amén? Amén. ¿Hay necesidad que yo les hable en arameo? No. Todos hablamos español, todos nos podemos comunicar de esa manera. Es solamente cuando es necesario, porque el Espíritu todo lo sabe, Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Si entra una persona de Rusia, lo mismo. Va a levantar un hermano que le interprete lo que se está predicando de aquí para allá. Amén. Ahora sí vamos a leer el versículo. Amén. Aquí iniciamos. Romanos capítulo 1, versículo 5 dice: y por quien recibimos la gracia por Cristo Jesús. Siempre Pablo reconociendo de quién venía todo. Siempre, hermano, es algo hermoso. Y siempre Pablo hablando en un lenguaje hermoso dice los santos, refiriéndose a sus hermanos en la fe, los santos. Con amor hablaba Pablo y siempre, hermano, reconociendo que todo provenía de Dios, reconociendo a Cristo en todo. En toda la epístola, hermano, de Romanos, Pablo habla acerca de la Trinidad. Hasta que la terminemos vamos a poder entender. Pero ahí está, no está la palabra Trinidad, pero Pablo la está mostrando toda en su esplendor. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en las enseñanzas. Amén. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para la obediencia. Amén. No para llenarme el bolsillo, no para buscar mi propio bien, sino para obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice más adelante? A la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Porque siempre, hermano, a Cristo tenemos que darle la gloria por ese hermoso sacrificio que Él hizo en la cruz, por ese derramamiento de sangre, hermano, por la cual nuestros pecados fueron perdonados. Si no hubiera habido ese derramamiento de sangre, nosotros no tendríamos el acceso directo a Dios. Tendríamos que seguir yendo con un hombre
a que intercediera por nosotros. Pero ahora no, ahora vamos directamente con Dios. En el momento que nosotros decidamos hacerlo, buscamos un lugar donde hablar con nuestro Padre. Y ahí está la comunicación, hermano. Ya no ocupamos un intermediario para que nos comunique con Dios. Ahora nosotros, a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, tenemos ese acceso libre. Dice, y por quien recibimos la gracia. ¿Qué entendemos por gracia, hermanos? Vamos primeramente a esa doctrina. ¿Qué entendemos por gracia? Es un regalo que no merecíamos nosotros, y que hasta este día Dios la sigue derramando sobre nosotros. Eso es hermoso cuando nosotros entendemos que por gracia, hermano, Dios dio a su único Hijo por amor a cada uno de nosotros. Es algo grandísimo, algo que, hermano, nos podríamos pasar aquí todo el día hablando de de esa gracia y el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Que sin esa gracia y esa misericordia, hermano, muchos de nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Porque Dios nos conoce a la perfección, a Él no le podemos ocultar nada. Podemos estar aquí hablando bonito y enseñando, pero Dios conoce nuestra relación. Dios conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. A Dios no lo podemos burlar. Amén. Y creemos, porque no vemos que nadie cae fulminado en este instante, Dios no es Dios. Dios es Dios, hermano, y Dios lo puede hacer si a Él le place. Pero Dios nos da la oportunidad que reconozcamos, que nos arrepintamos y nos alejemos de toda iniquidad que podamos estar haciendo. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que reconozcamos, hermano, cuando estamos fallando, cuando estamos haciendo algo mal, cuando no estamos siguiendo sus estatutos y sus mandamientos. Que nos arrepentamos, y el Señor, hermano, nos vuelve a restaurar con amor. El Señor, hermano, nos vuelve a recibir como sus hijos. Amén. Gloria sea al Señor. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Como embajadores de Cristo, hermano, tenemos que llevar esa palabra con amor. Tenemos que llevar esa palabra limpia. Dice por allá en la carta del apóstol Pedro, parece que es el capítulo 2, versículo 2, esa leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Esa hermosa palabra, la cual puede transformar los corazones más duros. Y se lo digo por testimonio. Dios, a través de su palabra, cambia al hombre más duro, hermano. Al hombre más duro, aquel que le negaba, aquel que no quería nada con él. Lo transforma y le pone un corazón de carne, un corazón con sentimientos, y después viene el Espíritu Santo y derrama el amor de Dios en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ver qué dice el estudio. Pregunta: ¿a quiénes debe ser predicado el Evangelio? Pregunta, hermanos, ¿a quiénes? A toda criatura. ¿Dónde? Donde esté la oportunidad. Donde esté la oportunidad tenemos que predicar. Oh, no, pero ¿qué es, hermano? No, yo no entiendo el léxico que trae a veces porque es de cierto país. Hermano, el Evangelio es puro, es universal. El Evangelio lo va a entender cualquier persona. Yo recuerdo que hace como 3 años vino un morenito, se sentó ahí atrás, no hablaba nada de español, y él estaba entendiendo, hermano, a través del Espíritu Santo. Él entendía, porque yo me arrimé y dice, no, dice, yo estoy entendiendo lo que están diciendo. ¡Wow! No hay nada imposible para Dios. Para nosotros es imposible, pero para Dios no. Que no quiero ir a hacer el examen de ciudadanía para hacerme ciudadano de esta nación porque no hablo inglés. Ponemos a estudiar y pidamos a Dios que nos ayude. Amén. Amén. Siempre yendo Dios por delante de nosotros. Y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a sacar de todo atolladero. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces el Evangelio de Dios tiene que ser, el Evangelio de Cristo tiene que ser predicado a toda criatura en el momento que sea, donde quiera que nosotros estemos. Tenemos que abrir nuestra boca y llevar esa palabra de salvación. Así como se nos trajo a nosotros en diferentes lugares donde nos encontrábamos, así tenemos que llevarla también nosotros. Aprovechando bien el tiempo, hermano, porque los días son difíciles. Muy peligrosos. Vienen cosas muy grandísimas, hermanos. Si hemos escudriñado la palabra, vienen cosas muy, muy terribles a esta nación. Y aquí estamos nosotros. Pero nosotros estamos bajo la cobertura. Nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, hermano. Pero con un propósito. No para estar relajados ahí tranquilos, sino para llevar el Evangelio a todas las naciones. Sino para llevar el Evangelio a toda criatura. Siempre, hermano, estar hablando nosotros en nuestras reuniones
tiene que ser Cristo el centro de nuestra plática. Amén. Siempre, hermano. Porque el fútbol se puede esperar, la novela se puede esperar, pero el fundamento, como lo dijimos, es Cristo en nuestra vida. Y si nosotros empezamos a hablar Cristo, damos un buen testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque lo hemos tomado como nuestra prioridad. Amén. Para todo. No solamente cuando nos conviene, sino para todo. Dios tiene que ser nuestra prioridad. La respuesta de Pablo a todas las naciones, vamos a ver qué dice Marcos 16:15. Y les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Quién lo dijo? Eso es a nosotros. Eso es a cada uno de nosotros, hermano. Aquellos que le hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, nos está diciendo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hermano, pero es que yo no tengo pasaporte para ir a Rusia. Hermano, empezamos con las excusas. Hermano, el pasaporte no sirve de nada. Para los planes de Dios el pasaporte no sirve de nada. Dios abre las fronteras para sus hijos. Amén. Dios pone los medios, hermano. Solamente está que nosotros querramos hacerlo. Que dejemos toda nuestra vida a un lado para servir a Dios, porque para eso Él nos ha libertado, hermano, de ese lodo cenagoso. Para eso Él nos ha libertado de esas celdas de opresión, para traernos a una libertad y servirle a Él. Nos da un mandato, ir por todo el mundo. No es que tengamos que necesariamente salir a todo el mundo. Aquí está mucha parte del mundo. Aquí. Naciones representadas aquí del mundo. ¿Amén? Allá afuera, hermano, hay de todas nacionalidades también. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Al que Dios lo ha bendecido con ese pasaporte y lo mande, hermano, tiene que prestar su oído y hacer lo que Dios dice. Porque Dios, hermano, se encarga de dar todo desde el principio. Dios nos da todo el equipo. Amén. Sí, pastor. No, quería hacer algo. Usted estaba hablando de que ponemos la excusa del pasaporte, usamos la excusa del que no puedo, usamos la excusa de no estoy preparado. Pero la verdad de las cosas que sabe que, y estaba hablando mi esposa esta mañana conmigo de una reunión que tuvieron con los maestros en la escuela dominical, que uno de los puntos más o de los momentos más para evangelizar más claves para una persona es la escuela dominical. Usted quiere que alguien se convierta a Cristo, que invítelo a la escuela dominical, porque aquí se le enseña la palabra del Señor. Aquí se le va a abrir la mente para que conozcan a Cristo. Enseñanzas como esta, la gente comienza a entender verdaderamente quién es Cristo. Entonces, aunque no sepas evangelizar, pero sí puedes hablar, invita a alguien. Pero yo creo que como que nos hemos vuelto conformistas y decimos, no, pues yo tengo que ir a la escuela dominical, pero nos olvidamos de invitar al vecino. Yo recuerdo antes cuando nuestros padres iban a la iglesia, hermano, se levantaban tempranito y a veces tenían que ir a ayudarle a la vecina a hacer 2 tortillas para que juntas se fueran a la escuela dominical. Y ahí aprendían y ahí crecían el conocimiento de la palabra de Dios, pero hemos abandonado estas cosas. Yo le he mencionado a algunos hermanos que tenemos confianza con ellos, les digo, tienen que dejar esa pereza y a tratar de acudir a los servicios de los domingos, porque es donde pueden sacar ustedes toda duda que tengan o toda pregunta. Aquí es donde se puede hacer y entre todos podemos juntos edificarnos, entre todos podemos enseñarnos, entre todos podemos sacarnos de esa pregunta que tengamos o de esa duda que pueda estar en nuestra mente. Amén. Pero no podemos traerlos a fuerza, solamente tenemos que exhortarlos y decirles, sería de bendición para ti estar en un domingo de enseñanza. Amén. Pero es lo único que podemos hacer, hermano, y estar en oración, que Dios mueva ese corazón a que busque más de su presencia, a que esa hambre se siga acrecentando cada día para estar en su casa, para buscar de Él, porque, hermano, hay bendición cuando venimos. Sí podemos venir a veces cansados o con problemas, pero cuando estamos aquí, hermano, empezamos a confiar en Dios. Amén. Y a través del Espíritu Santo empieza esa relajación. Empezamos a estar tranquilos, ya dejamos los problemas, dejamos el huracán por allá, dejamos esto por allá, y nosotros nos enfocamos solamente en recibir ese alimento fresco, ese alimento puro. Amén. Y es donde nosotros podemos ver la misericordia de Dios. Entonces dice que tenemos que llevar el evangelio a todas las naciones.
es bien importante, no solamente de ir y hablarles de la palabra de Dios, es bien importante porque hay algo poderoso en llevar la palabra de Dios, y lo dice en este versículo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Amén. Eso es lo que tenemos que hablar del Evangelio. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Que solamente a través de ese arrepentimiento Dios nos puede perdonar los pecados. Solamente, no hay otro medio. Y solamente es Jesús. Solamente el camino y la puerta es Jesús. No hay otro medio. ¿Okay? Lucas 24:47. La cita que les leí. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Comenzando desde donde vives, comenzando desde tu hogar, desde ahí empezando. Que llegan tus hijos que andan más desviados que nada, empezar con ellos. Empezar con tus hijos pequeñitos a enseñarles, a instruirles en la palabra de Dios, a darles profecía de que está escrita, hermano, a hacer tantas cosas, a discipularlos. Amén. Ahí está todo, comenzando desde ahí. Pero muchas veces, hermano, seamos sinceros, muchas veces andamos ocupados en otras cosas y lo último son nuestros hijos. Agarramos la hojita esa electrónica, se la aventamos, entretente ahí. Entonces después cuando crecen, como no tenemos control sobre ellos, y nos duele y queremos que esto y que lo otro, pero fuimos nosotros iniciadores de algo malo para ellos. Tenemos que dejar muchas cosas a un lado, hermano. Me tocó el corazón en una ocasión un testimonio que oí en la radio, y parece que ya lo había dicho aquí hace unos años atrás. Hermano, me cimbró, porque dice esta pequeñita que tenía un papá que siempre trabajaba, nunca había tiempo para estar él con ella. Y en una ocasión le dice: papá, ¿cuánto ganas a la hora en tu trabajo? ¿Cuánto es lo que te pagan por hora? Y el papá le dice: no, pues vamos a decir $12 la hora. Ok, está bien. Entonces la niña, como pudo, juntó $12 en una ocasión. Le dice: papi, véndeme una hora de tu tiempo. Es triste, hermano, que lleguemos a ese punto, que nuestros propios hijos nos estén pidiendo, nos estén mendigando tiempo. A veces es mejor, hermano, dejar todo y media hora, agarrarlo y abrazarlo y sentarte ahí en el sofá, abrazándolo, mostrándole tu amor. Eso nunca se le va a olvidar a tu hijo. Nunca. A mí me tuvo que llegar mi hijo a decirme eso, hermano. No cuánto ganaba, pero me dice: tú te la pasas mucho tiempo aquí y allá y nunca estás conmigo. Tuve que agarrar un día, decirle a mi patrón un día: mañana no voy a venir, porque tengo que estar conmigo. ¿Amén? ¿Sí, Mauricio? Lo que te dice es bueno pasar tiempo con ellos. Es importante, hermano, porque si no invertimos ese tiempo con ellos ahorita, hermano, después va a ser demasiado tarde y nos va a doler. Es por la razón que algunas veces ustedes me han escuchado decir: véngase mañana a la iglesia dominical, pero traiga a alguien que no conozca del Señor. Porque mi enfoque es que esa persona conozca de Dios. Amén. Que esa persona que no conoce venga y conozca, se le sea presentado para que pueda obtener la salvación también. Ese es mi punto, no en otra cosa de que vaya y saque a una persona de la iglesia. Ok, si ellos están mal, ellos tienen su iglesia. Ellos tienen su iglesia y hay reglas para que si alguien está mal, vaya con su pastor, vaya con su líder y empiecen una regeneración. Amén. No andar sacando gente para tratar de nosotros componer un problema que está sucediendo en otra iglesia. Tenemos suficientes aquí nosotros. Sí, pastor. Nomás quería aclarar que el problema de lo que estaba diciendo Bessie es de que no queremos venir o asistir a la iglesia porque estamos creyendo de que estamos cumpliendo con la ley de Dios en nosotros, como lo era el pueblo de Israel cuando se le decía, como dice la palabra, no es que se les decía: 6 días trabajarás, mas el 7º día lo guardarás para Jehová tu Dios. Y nosotros sí, como que tomamos ese día, pero no lo tomamos para Jehová nuestro Dios. Tomamos el día para descansar nuestra carne, para descansar nuestros cuerpos. Pero la verdad, lo que Jehová está diciendo es para que lo guardes, para que te llenes de mí, de mi palabra. Te llenes de lo que yo tengo para ti. Y en aquel tiempo no eran 2 horas, en aquel tiempo era el día completo que no se podía hacer nada.
Amén. Hermano, nosotros solamente le estamos pidiendo 2 horas a Dios, que como líderes, que venga a buscar de la presencia de Dios. Pero no queremos traer a nuestros hijos 2 horas en la escuela dominical, que es el corazón de esa criatura que va a crecer con el conocimiento de la palabra de Dios. Así es. Dios les decía a su pueblo: miren, estas palabras átenselas al cuello, pónganselas colgadas, menciónenselas en la mañana, en la tarde, porque el propósito de Dios era de que ellos conocieran su verdad. Y ese es el propósito nuestro ahora en día también. No es que yo quiero tener la iglesia llena y que digan, wow, es la iglesia más grande de Independence. No, sino de que los que estamos, de los que ya somos salvos, que nos llenemos de su palabra, que lo vengamos a buscar, que vivamos agradecidos con Dios. Porque si nos tocara cumplir el mandamiento que era antes, amados hermanos, ya fuéramos destituidos de la gloria de Dios, porque antes se tenía que guardar el día completo para Dios. Tiene razón, pastor. ¿De qué sirve tener una iglesia que la mayor parte son incircuncisos? Y no me refiero a la circuncisión de la carne, sino del corazón. ¿Amén? ¿De qué sirve? No es, y yo creo, me atrevo a decir, yo creo que el mismo pensamiento del pastor no es para que vengan y tener más diezmos y más ofrendas. No, hermano, lo hacemos para el crecimiento espiritual. Porque la provisión la da Dios. Cuando nosotros entendemos la palabra y qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros, nosotros nos soltamos para el Señor completamente. Nosotros entendemos que dice mucha gente, no, pero poquito solamente lo voy a atacar el diezmo. No, pero el diezmo para el Antiguo Testamento ahora tendría que ser mejor porque es por agradecimiento. No se me tiene que decir que tengo que diezmar, lo tengo que hacer por agradecimiento. Y tiene que ser más aún, hermano. ¿Amén? La ofrenda que damos la damos de amor, aunque sea un dolarcito, hermano. Que a veces decimos, no, pero que ya no de dólar, aunque sea un dólar, pero lo diste con amor. Aquella mujer, aquella anciana dio un dracma, una monedita pequeñita, era todo lo que ella tenía, pero el Señor vio que ella lo dio con amor. Dios nos está observando en todo momento, hermano. ¿Okay? Así es que nosotros solamente tenemos que obedecer la palabra de Dios y hacer todo lo que Él nos indica a través de sus santas escrituras. Amén. Dice el término, sí, vale. Nos quería resaltar un poquito acerca de la obediencia a la fe, ¿verdad? Ahí dice que recibimos la gracia, y yo no recuerdo si ya nos dijo que es la gracia o algo así. Ahorita lo vamos a tocar otra vez. Ok, bueno, nomás quería tomar esto de que hasta que nosotros no entendamos en nuestro corazón qué es la gracia, y no recibimos qué es la gracia, y no entendemos qué es el apostolado, no lo va a mover nada a ir a la casa del vecino a predicarle de Cristo. Esa es la triste realidad, porque aquí podemos decir, tengo una familia perfecta, mis hijos están muy bien, los amo y todo, y no quiero contradecir a nadie. Qué lindo, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero no estás obedeciendo a la fe, que es ir a predicar. O sea, y no quiero que me malentiendan, ¿verdad? Que yo no soy pro familia ni nada. Yo también creo en la familia y todo. Pero estamos ahorita estudiando específicamente la obediencia a la fe, y hemos escudriñado qué es la obediencia a la fe: predicar a las naciones, predicar del arrepentimiento, del perdón de pecados. Entonces yo leía así rapidito en Hechos 6:7, dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Una cosa es saber qué es a la fe, una cosa es saber qué son los 10 mandamientos, y otra cosa es obedecer, creer en eso. Dice aquí en el estudio, aceptando, creer es obedecer a Dios. La fe en sí ya es obediencia, pero también produce obediencia. Y como yo le decía, yo por error, lo que sea, me tocó estudiar un poquito de esto que está dando, del versículo 5. Y en toda la semana la gracia de Dios se me recordaba en todo lugar, ¿verdad? Todo lo que es la gracia del Señor. Y cuando tiene la gracia del Señor, hermano, usted ve a su prójimo en el trabajo y usted le quiere decir que Cristo lo ama. ¿Por qué? Porque usted entiende que si usted no da el mensaje y no obedece a lo que Dios le está diciendo, hay una consecuencia para su prójimo. Así es. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Y como le digo, hay que, ahorita sí, gracias, vamos a recibir que la gracia
entendamos realmente el punto del 5, ¿verdad? Que es predicar, realmente alcanzar almas para el Señor. Así es. Dame un segundito en eso. No es error, Miguel. No es error que te hayas puesto a estudiar. Esto que estamos estudiando no es un error. Te voy a decir por qué. Porque Dios, para su gloria y su honra, me bendijo con este estudio y yo se lo mostré al pastor. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe que necesitamos esto, hermano. Porque vienen tiempos más difíciles aún. Y tiene que el Señor prepararnos. Tiene que tenernos listos para que no nos movamos, para que no seamos como aquella espuma que se mueve en la ola de un lado hacia otro, para que estemos firmes en su palabra y en la roca. Okay. No más quiero aclarar, o sea, que él dijo error porque yo le dije a él de que se preparara con el versículo 5, porque yo pensé que le tocaba a él el versículo 5, pero era usted. No, pero ¿me entiendes? No es error lo que hacemos para Dios. Amén. 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 Mano Lupe. Ya lo dijo el bro, es que cuando él dijo de la gracia, aquí en Romanos decía que Pablo y los apóstoles recibieron perdón, la gracia de Dios, que es lo que todos nosotros recibimos. Cuando él murió por nosotros, por nuestros pecados, lo mismo que estaba diciendo el brother, lo que iba a apuntar lo mismo que dijo el brother, porque el perdón es la gracia y él murió por nosotros no tenemos que hacer nada, completamente, simplemente tener esa fe, esa convicción de que él murió por nosotros. Es lo mismo que disponer nuestro corazón para que Cristo reine en él. Pero ahora sí es una responsabilidad tremenda porque tiene que haber un cambio en nosotros. Oh, claro. Porque en el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y aceptamos que Él murió por nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Amén. Es como nosotros vamos a testificar a la demás gente que si ha habido un cambio en nosotros, que hemos sido perdonados y aceptamos eso, esa gracia que nosotros no tenemos que ir como dice todo, ir a llevar un animalito o pagar esta ofrenda, nada. Ya fue pagado. Ya está cubierto esa deuda, ya está. Y fue a precio de sangre. Por eso es lo que tenemos que recordar. Amén. Dios nos prepara, hermano. Y dice el estudio, el término gracia se refiere al favor inmerecido y a la bondad gratuita de Dios. Algo que no merecíamos. Amén. Y Dios nos lo da por gracia. Por ese amor que Él nos tiene, hermano, a cada uno. Pablo se dio cuenta de cuán indigno era y que él no merecía ser apóstol, porque él lo reconoce en sus cartas. Yo, el último de los apóstoles, que no merecía ni ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que nosotros tener en mente en todo momento, hermano. ¿Amén? Que nosotros somos inmerecedores de lo que Dios nos da, pero gracias a su amor y a su misericordia lo podemos obtener. Amén. Ahora tenemos el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros y tenemos un valor incalculable en las manos de Dios. Pero no es por lo que nosotros hagamos, sino que es por su gracia y por su amor. Amén. Cuando nosotros entendemos y viene a nuestra mente la sangre que se derramó del monte Calvario, nos tiene que sembrar eso. Porque alguien dio su vida por mí. Alguien dio su vida por mí. Y tenemos que recordarlo en todo momento. Y llevarlo en nuestra mente y en nuestro corazón para que ese temor de fallar a Dios esté siempre delante de nosotros. Para que no con facilidad, hermano, hagamos las cosas que a Dios no le agradan. Porque nos empezamos a acostumbrar y seguimos. Empezamos con una cosa pequeña, luego queremos cubrir ese pecado con otro pecado y cubrir esos dos pecados con otro pecado y se va haciendo la bola más grande hasta que explota. Después no sabemos qué hacer. Cuando al principio nosotros podemos entender y decir, Dios está viendo lo que estoy haciendo, Dios está escuchando lo que estoy hablando, Dios sabe y conoce mi pensamiento, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque nada se le puede ocultar al Señor, para que esa gracia, hermano, siga abundando en nuestra vida en todo tiempo, mientras estemos en esta tierra que estamos solamente de pasada. Amén. Dice, vamos a leer ahí en Romanos, allí donde estamos, ahí en Romanos, pero nos vamos a ir hasta el capítulo 15. Romanos capítulo 15. Ese está, hermano, antes del 16. 15, 18. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con sus
obras, Pablo testificando en todo momento de Cristo. En todo momento, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que en todo momento testificar y hablarle a la gente. No es por lo que yo haga, no es por nada, es por la gracia que está derramada sobre mi vida a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Siempre llevar a Cristo por delante, hermano. Siempre como hijos de Dios lo tenemos que hacer. Porque Él dependemos en todo momento. Amén. Él es nuestra dependencia en todo momento. Y dice ahí mismo adelantito un par de renglones en el versículo, en el capítulo 16, versículo 26 dice: pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La palabra de Dios, las escrituras, para eso son, hermano. Pero tenemos que llevarlas. Tenemos que mostrarles a ese Cristo al cual nosotros servimos, al cual estamos amalgamados a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a continuar con la lectura aquí. Dice el término, gracias, lo dimos a la bondad gratuita. Pablo se dio cuenta de cuál indigno era y que él no merecía ser un apóstol. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre entendiendo, hermano, que no es por nuestra astucia, que no es por el conocimiento que haya en nosotros, sino es por la gracia derramada en cada uno de nosotros que hacemos lo que hacemos. No es mérito personal, hermano, es para la gloria de Dios, porque esa gracia fue derramada en nosotros. No es por el conocimiento que yo pueda tener, es por la gracia que Dios ha derramado en nuestros corazones. No es por obras para que nadie se gloríe. Oh, pero que yo soy el que mejor toca. Oh, pero que yo soy el que mejor enseña. Oh, pero que yo soy el que mejor predico. Es la gracia que Dios ha puesto en sus hijos. Eso es lo que obra en la vida de cada uno de nosotros. La gracia, ese poder inmerecido, esa gracia inmerecida que Dios nos da a cada uno de nosotros. No es de nuestras obras, es de su gracia, hermano. Amén. A Dios sea la gloria. Vamos a continuar aquí, dice. Vamos a leer que dice Efesios 3:8. Vámonos a Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más, fíjate, menos que el más pequeño. ¿Dónde se ponía Pablo? El hombre, hermano, el hombre, mucho hombre que le sirve ahora a Dios se quiere poner encima de Cristo. Pablo habla, yo el más pequeño, que era el menor del más pequeño, dice. Wow, es hermoso, hermano, cuando nosotros entendemos que no somos nada nosotros, sino que todo es por la gracia de Dios derramada en nosotros. Amén. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, de todos sus hermanos en Cristo. Amén. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, lo que estábamos hablando. No es porque yo, hermano, me levante temprano para la gloria de Dios a estudiar, es por su gracia, porque yo no tengo conocimiento de nada, es a través del Espíritu Santo, de lo que Dios derrama en cada uno de nosotros. Solamente tiene que estar esa disposición para cuando Dios llama, digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí. No empezar que yo no tengo, yo no fui. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque tú, a través de tu Espíritu Santo y de tu gracia, me darás el conocimiento necesario para yo poder llevar el evangelio a toda criatura. No es por mi fuerza, es por la gracia de Dios.
Pero tiene que estar la disponibilidad para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Y donde quiera que estemos, el Evangelio pueda ser llevado a toda criatura. Pero es a través de la gracia del Señor. Amén. Gloria sea a Dios. ¿Qué más íbamos a leer? O el 3.8 nada más, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Es hermosa la palabra, hermano. Cuando nos involucramos y empezamos a escudriñar y a escarbar y a meternos más, decimos, wow, qué tiempo estaba perdiendo que no lo hacía yo. Pero nunca es tarde, hermano, para volver a involucrarnos y buscar más de la palabra de Dios. Amén. Dice, para la obediencia a la fe. Amén. El Evangelio debe ser obedecido. Y está aquí con letras mayúsculas todas. El Evangelio, la palabra de Dios, esta Biblia, hermano, tiene que ser obedecida. No por el que está aquí enfrente, sino por la gracia de Dios que tenemos que obedecer su palabra. Porque esta no es palabra de hombre, esta es palabra inspirada por Dios a los hombres fieles y justos que Dios apartó. Sí, pastor. No, nomás quería recalcar que Pablo siempre habla de la fe. Y cuando Pablo habla de la fe, usa la palabra fe en diferentes maneras. Muchas veces pensamos que fe es solamente creer en lo que no existe. Pero en sí la palabra fe se refiere a la verdad, a la palabra de Dios. Y este versículo que acaba de leer usted, eso es lo que recalca, ¿no? Efesios 3.8. 3.8, donde habla de la fe, ¿no? Aquí lo tenemos. Aquí lo tengo yo. No, yo lo tengo. A mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia, dada por Dios, ¿ok? Obtenida por Dios. No que yo la compré, no que yo la busqué. Dios me la dio, Dios me la entregó, Dios la puso en mis manos, Dios la puso en mi ser. Pero ese es don de Dios. Dice más adelante, de anunciar, de llevar el Evangelio, de predicar, de enseñar a las naciones acerca de Jesucristo, entre los gentiles, del Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sí, pero habló de la fe, yo creo que en el libro que lo menciona, donde dice la gracia se refiere, pero bueno, lo importante es que entendamos. Para la obediencia a la fe. Obediencia a la fe, obediencia a la palabra, porque muchas veces no entendemos por qué dice obediencia a la fe o obediencia a qué, pero está hablando de la palabra. Entonces tenemos que aprender también, mientras estamos estudiando la palabra, a poder colocar en el lugar exacto la palabra fe cuando está hablando de tal versículo, tal capítulo. Amén. La Biblia sale verdad. Anita, La vaya verdad. para allá. Amén. En la Biblia sale vida. Déjalos que pasen. La fe es la verdad del Señor. Amén. Ok. Dice, el Evangelio debe ser obedecido y es por fe, porque dice la palabra de Dios que el oír bien, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ahí es cuando nosotros acrecentamos nuestra fe, escuchando la palabra de Dios, invirtiendo tiempo en la palabra de Dios, hermano, dándole a Dios esa prioridad en nuestra vida, de estudiar y escuchar la palabra de Dios. Es bien importante y es bien hermoso cuando nosotros venimos en esta mañana y sacamos nuestra Biblia y estamos escuchando, pero también estamos leyendo la palabra de Dios. Eso es bien importante y lo dice claramente en Apocalipsis. Bendito, dice, bendito, bendecido el que lee y escucha mi palabra. Dice, es por fe que una persona obedece el Evangelio. Amén. Es por esa fe. Si no hay fe, hermano, no podemos obedecer la palabra de Dios, porque no hay el conocimiento. Tiene que haber fe, y la fe es un don que Dios nos da a través de recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Si nosotros no hemos recibido a Jesús, no vamos a entender lo que estamos hablando, porque aún no está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, el cual nos trae a toda esta verdad y nos da la iluminación y el pleno entendimiento de su palabra. Si no está el Espíritu, no hay fe. No hay fe. Estamos leyendo solamente un libro. Pero si hay fe, hay entendimiento, porque está el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si hay entendimiento, tiene que haber obediencia. Si no hay obediencia, hay rebeldía, hay libertinaje. Estoy haciendo lo que yo quiero. No estoy en la libertad que Cristo me ha dado. Amén. Ven que solamente no es nomás de tener fe, sino que involucra muchas cosas. Muchas cosas involucra, hermano. Y conforme estemos viendo estos estudios, vamos a entenderlo. Gálatas 1:16 dice la palabra: revelar a su Hijo en mí
para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amén. Sino que el discernimiento era a través del Espíritu Santo. De ahí venía el discernimiento de Pablo. No de la carne, no de los grandes eruditos, no de los grandes estudiosos, hermano. Porque él dice, yo no fui a carne y a sangre. Él sabía a quién acudir. Así como cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, sabemos a quién acudir en cualquier momento, hermano. Y Él nos revelará su propósito y su palabra a cada uno de nosotros. Dice Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hablando el Señor acerca de Pablo, porque Ananías no quería ir, le tenía miedo a Pablo. Dice, no, Señor, que no has oído que este mataba, este encerraba, este arrastraba. ¿Cómo voy a ir? Ve, tú no sabes mi plan, tú no conoces, tú solamente obedéceme. Hermano, a Dios hay que obedecerlo. Muchas veces nosotros no entendemos qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tenemos que obedecerlo. Tenemos que obedecerlo. Si no entendemos, tenemos que ir en oración y preguntarle al Señor para que Él nos revele. Pero a Dios tenemos que obedecerlo en toda su palabra, sin cuestionarlo. Porque ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Él nos puede cuestionar a nosotros, pero nosotros no podemos voltearnos y cuestionar a Dios, porque Él es Dios. Si nosotros, Él sigue siendo Dios, y nosotros no somos nada sin Él. Amén. Nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios. Gloria sea al Señor.